Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Estoy contento de estar con dos de mis mejores amigos, Sergio y Mar, y poder platicar un poquito acerca de lo que creemos sobre determinados temas. Esto es Diálogos Javalia y el día de hoy estaremos hablando acerca de pecado. Entonces, ahí pónganle musiquita dramática. Chan, 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 chan. ¿No? Estaremos hablando acerca de pecado. Así que arrancamos un episodio más de Diálogos Javalia. Bienvenidos a Diálogos Javalia, un espacio donde ponemos sobre la mesa los retos, las problemáticas y los tabúes de la iglesia cristiana de hoy. Aquí no hay discursos prefabricados, sino conversaciones reales, entre amigos, con preguntas honestas y respuestas basadas en la palabra de Dios. Tendremos invitados especiales que nos ayudarán a construir una fe más sólida y a descubrir juntos qué nos espera en el futuro. Así que prepárate, porque aquí los diálogos son sin filtros, pero con fundamento. Esto es Diálogos Javalia. ¡Comenzamos! Súper. Pues, ¿qué es el pecado? Empezamos. Tú, Marecita, a ver, cuéntanos. Debo de admitir que me encantó la definición que Sergio y yo estuvimos platicando ayer de pecado y encontré un comentario que me gustó mucho que dice que el pecado es una tendencia del autoengaño. O sea, que tú sabes que hiciste algo que no es correcto, pero tiendes a autoengañarte y a decir, no me equivoqué. O dar excusas versus el pecado, o hice esto por alguna razón. Y eso, pues a la larga trae una consecuencia porque realmente no existe un arrepentimiento real. Pero hay una definición que Sergio redactó que me gustó mucho, así que ya te la aventé. Ya te aventaron, a ver, cuéntanos. Bueno, antes de entrar a la definición, creo que sí es sumamente importante tocar estos temas. Claro. Porque al fin y al cabo pensamos que la iglesia le hace falta conocer un poco más acerca de las doctrinas y tal vez se va por una doctrina en específico, pero deja de englobar toda una doctrina fundamental que el mero Cristo nos enseña, ¿no? Y la definición de pecado que aparece o que normalmente se dice que es errar al blanco. Pero hay otra definición que nos gustó interactuar Mar y yo ayer mientras estábamos platicando acerca de esto, es de que el pecado es la depravación de la naturaleza que alguna vez fue buena y pura. 100%. Y eso está increíble porque lo vemos desde el principio en la creación, cuando Dios crea al ser humano. Poquito después decide pecar. O sea, y no nada más es una repercusión hacia el hombre, sino es una repercusión global. Y es por eso que Cristo necesitó venir para salvar al pecado del mundo. No dice como solamente el pecado del hombre, no, sino es el pecado del mundo. De hecho, la Biblia es súper clara que la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? O sea, no es solamente la redención hacia el hombre, sino que toda la creación cayó en la depravación, ¿no? Sí. Hay una degeneración. Por eso ahí luego siempre ese es un debate, pero yo no creo que exista evolución, al contrario, creo que hay degeneración, ¿no? No solamente del ser, sino prácticamente de todo lo que nos rodea. No es tan difícil verlo, ¿no? Está el ejemplo de un lobo y un chihuahua. Es así, ¿verdad? Siempre los perros son buenos ejemplos. Entonces, me gusta cómo estamos arrancando, porque prácticamente, tomando un poco lo que dicen ambos, o sea, podríamos definir o empezar a definir que pecado es la perversión de lo que éramos en un principio. Me gustó. La palabra depravación creo que es muy importante, ¿no? Súper importante. Porque ahí entran grandes vertientes, yo he escuchado y creo que son ciertos debates, obviamente tengo mi punto de vista, que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Yo aludo a esto, que el ser humano era bueno por naturaleza, pero el ser humano después de la caída no puede ser bueno por naturaleza porque naturalmente venimos de una depravación que generó el pecado en un punto. La imagen de Cristo está y solo a través y mediante Cristo volvemos a nuestro diseño original. Pero el pecado lo que hace es la distorsión de nuestra identidad o de quién somos realmente, de acuerdo al diseño original que Él tuvo en el momento que nosotros fuimos creados como humanidad, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? Sí, pienso que es que hay diferentes vertientes. Por ejemplo, depende desde qué perspectiva digamos que el hombre es bueno. El hombre es bueno
por naturaleza ontológicamente, pero es malo espiritualmente porque es donde muere 100%. en la caída del pecado. Entonces, sí es sumamente importante entender eso, porque muchas veces la gente puede aludir así, no, que el hombre es bueno, pero genuinamente, espiritualmente, que es lo que nos compete ahora, estamos muertos delante de Dios espiritualmente, que es la separación. La muerte, precisamente, en Génesis es esa separación entre Dios y el hombre. 100%. Entonces sí es importante remarcar eso. Sí, es una perversión al final de nuestro ser. Sí, y que tiene consecuencias, ¿no? O sea, esas perversiones ya traen ciertas acciones o actitudes que aluden a que somos pecadores, ¿no? La primera vez que vemos la palabra pecado es con Caín y Abel. Y ahí podemos ver y entender un poquito más acerca de las actitudes y las consecuencias de esas actitudes y cómo, pues, a lo largo de toda la historia y toda la Biblia lo podemos ver cómo Jesús tiene que venir para que podamos ser salvos y podamos entender nuestro pecado para podérselo entregar a Él. Ahora, eso es bien interesante porque, bueno, me gustaría escuchar la definición que ibas a decir, porque creo que tenemos que partir desde esta base de qué sí es pecado, ¿no? De qué es el pecado, la relevancia que tiene y el peso que tiene para poder entender qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque creo que uno de los grandes conflictos a los cuales nos enfrentamos hoy en día es que estamos tratando en medio de nuestra cultura y de nuestras corrientes como de minimizar. Me gustó la palabra autoengaño, ¿no? Creo que todos lo hemos experimentado en algún punto de nuestra vida donde fallamos, nos sentimos súper mal por ciertas cosas que hayamos fallado, pero luego al pasar de los tiempos tratamos de minimizar el efecto de nuestras acciones, Claro, como para suavizar, ¿no? Lo que nos hace sentir, o la condenación, ¿no? Que nos hace sentir en ese momento. Entonces, creo que por eso no tenemos realmente, o no le damos un peso o un valor al sacrificio de Jesús en la cruz. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. O sea, si a ti te digo, hey Sergio, eres libre, sal, eres libre, vas a decir, usted te loco, pues claro que pues, yo voy a salir. Claro. Pero si le digo un preso que injustamente o justamente lleva 40, 60 años en la cárcel, ayer estaba viendo un documental de un programa de costura en la cárcel en Estados Unidos, muy bonito porque no me quiero desviar, pero hacen cobijas para casas de acogida, para niños en adopción, y les mandan mensajes. Es una interacción muy bonita de presos con niños huérfanos, y les hacen sus mantas de bienvenida a las casas de acogida. Está muy, muy bonito. Y ahí los cuates, o sea, dicen, o sea, yo estoy aquí porque me lo merezco. Dice, soy un asesino, pero nunca me cayó tanto el 20 de lo que hice hasta que empecé a dar para un niño que sí tiene la esperanza de ser lo que yo no pude ser. Entonces, muy interesante el documental, luego se los paso. Pero el punto es eso, ellos cuando hablan de libertad, o sea, tiene una connotación completamente distinta porque entienden que son cautivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a transmitir la idea de que genuinamente sin Cristo somos cautivos de nuestro pecado? Está increíble porque, pues bueno, lo vemos desde Génesis, ¿no? La caída del hombre es muerte espiritual, separación de Dios y hombre. Pero en la teología reformada se dice que utiliza el término de depravación total. Entonces, nadie, absolutamente nadie, o sea, 0 personas, hay justo, no hay ni uno justo. Todos son injustos, salvo Cristo, que es el que viene a rescatarnos. Pero si hubiera habido solamente un justo, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera venido, porque había justicia dentro de la raza humana, pero no la hubo. Entonces, más por eso, Cristo tuvo que venir, porque no hay justo ni siquiera uno, y eso lo dice Pablo. Y precisamente esa es la importancia por el cual Jesús tuvo que venir para rescatar a todos los hombres. Sí. Y bueno, hubo otra cosa que escribí que se me hizo muy interesante, que dice que los 10 mandamientos nombran las formas en las que podemos fallarle a Dios y las formas en las que dejamos de honrar a nuestro prójimo, para que podamos entender realmente qué es el pecado, ¿no? Y lo mencionaban y me gustó mucho cómo lo decía
Bible Project. Ujú. Lo estábamos viendo ayer, pero Esta mención no fue pagada. no fue pagada. Pero se me hace súper interesante cómo lo manejan y creo que es una forma sencilla de entenderlo, porque en el momento en el que Dios brinda en Éxodo los 10 mandamientos, lo hace con el objetivo que entendamos que sin Él no lo podemos lograr, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, no vamos a poder cumplir esos 10 mandamientos. Entonces, es un entender que no eres justo, pero es una conciencia a la que tienes que llegar. Tú tienes que decidir entender y ser suficientemente humilde y genuino para decirle a Dios, oye, sí me equivoqué, ¿no? El problema es que hacemos eso, nos autoengañamos y excusamos el pecado en, lo tuve que hacer porque era una mentira blanca, lo tuve que hacer por algo extra, y si nos damos cuenta eso es depravación del ser humano, que es lo que viene diciendo Sergio. De hecho, bueno, antes de que agregues algo, lo podemos ver sencillamente en la naturaleza. Claro. Por ejemplo, si nosotros cuando estamos criando a un niño, ¿cómo crías a un niño? Enseñándole las cosas que tiene que hacer bien. Uh-huh. Si nosotros al niño lo dejamos deliberadamente para que se deje guiar por su naturaleza, naturalmente vamos a comenzar a ver esa depravación que hay en la naturaleza del hombre, en este caso del niño o de la niña. Pero por eso está la educación, que es enseñarles el bien. Y ahí es donde vemos la nula libertad que hay en el ser humano. Realmente no hay una libertad en ese sentido, porque estamos esclavos del pecado, porque vamos a tender hacia el mal. La libertad no es está el bien y está el mal y elijo el bien o elijo el mal, la posibilidad de elegir el mal, sino la libertad verdadera radica en la posibilidad de siempre elegir el bien. Y eso es algo que cayó y murió en el pecado, justamente. 100%. Entonces, vemos acá cómo hay una correlación entre el yo, entre el ego y el pecado, ¿no? Por eso es tan importante, me gusta incluso esta frase, ¿no? Ser esclavos por amor de Cristo, ¿no? O sea, porque naturalmente nuestro ego, o sea, la correlación entre el ego y el pecado, de hecho, yo, en mi perspectiva, yo creo que naturalmente ese es el pecado original, ¿no? O sea, el ego del ser humano, porque es el intentar o creer que podemos ser nosotros los dioses de nuestro propio destino, claro, ¿no? Los que podemos llevar nuestra vida hacia ciertos puertos, pero en la realidad es que al estar completamente depravados en ese sentido, necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías, ¿no? Y esto todos lo entendemos, creyentes y no creyentes. El no creyente busca su figura mesiánica en muchos aspectos, pero nosotros entendemos que la libertad de nuestro espíritu solamente puede venir de aquel que murió y resucitó para liberar nuestro espíritu y entonces poder tener una relación con él y pasar de lo muerto a lo vivo, ¿no? Y entonces viene esta idea de vida eterna, ¿no? La muerte fue vencida, ya no hay algo que nos pueda atar, porque la realidad es que hemos sido resucitado juntamente con Cristo Jesús. Entonces creo que este es un tema muy importante, sobre todo hoy en día, y le voy a dar un poquito de giro, pero creo que es demasiado relevante platicar de pecado porque vivimos en una era de tolerancia absoluta, ¿no? Si lo vemos en ese sentido. Todo debería de ser tolerado, todo puede ser justificado, todo podemos encontrarle un porqué. Entonces, me gustaría partir desde este punto y que me pudieran hablar un poquito de qué piensan ustedes del tiempo que vivimos y qué tiene eso que ver con la falta de comprensión de nuestro pecado real. Porque vivimos en este tiempo donde todo debería ser tolerable, ¿verdad? Ahora, pecado es pecado. Claro. Y pecado es pesado. O sea, cuesta la sangre de Cristo Jesús, costó su vida que pudiéramos salir de eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque vivimos o enfrentamos esta temporada donde, como creyentes, caemos en cierta tolerancia. Una pregunta interesante. ¿Hasta dónde deberíamos de tolerarlo? ¿No? Pienso que la palabra tolerancia no debería estar ni siquiera sobre la mesa, porque al fin y al cabo, muchas veces a la gente dentro de la iglesia no le gusta pensar o tener la concepción de Dios como un Dios airado, ¿no? Porque Dios sí se ira, claro, contra la humanidad y contra el pecado, porque Dios aborrece y odia el pecado. Por lo tanto, si uno es pecador y el pecado abunda en ese ser, en ese hombre,
Dios lo rechaza completamente. O sea, eso es verdad y la Biblia Sí. lo dice así, muy, muy claramente. Ahora, otra cosa es nosotros tratar de como suavizar las cosas y hablar de la gracia y la sobregracia, que la gracia, claro que sí, es Claro. otro tema que es muy, muy importante conocer, pero tenemos que entender que Jesús o que Dios no tiene tolerancia al pecado. Dios lo que hace precisamente cuando manda a su Hijo Jesús es, yo no tolero el pecado, por eso de mí, de Dios, tiene que nacer la salvación para que ya la muerte no sea muerte, sino vida. Y 100%. Pablo lo dice así, creo que en Romanos 5:9 por ahí, de que de un hombre Ujú. el pecado entra, Por un hombre el pecado entró al mundo. Ajá. exacto, por un hombre entra el pecado al mundo, pero por otro entra vida o sale, Ujú. ¿no? Entonces es así, no hay tolerancia para Dios, por eso tuvo que venir Jesús, porque todo aquel que muere en pecado, pues muere. Por eso está la depravación o la muerte en sí. La muerte simplemente es el reflejo del pecado, de un mundo caído. Y justo creo que esa es la relevancia del acto de Jesús, porque Adán, ¿no? El primer Adán, ¿no? Y me encanta eso, porque por un hombre, o sea, por la naturaleza, y es como si Adán hubiera sido la pauta desde la cual parte todo el resto de la humanidad, ¿verdad? Entonces, todos sin Cristo, hasta antes de Cristo, venimos de la simiente de Adán, ¿no? O sea, venimos de esa misma depravación que dejó el pecado, ¿no? Claro. Ahora, cuando Cristo viene, lo que Cristo hace, obviamente es la salvación de nuestra alma, venciendo al pecado, porque él, al no haber cometido pecado, pero todo el pecado del mundo estaba sobre él. Yo siempre lo digo, es muy burdo mi ejemplo, pero fue un caballo de Troya, ¿no? En ese sentido. O sea, porque él no lo era, pero todo el pecado estaba allí, y entonces lo que muere, al final de cuentas, es el pecado para que haya salvación. Pero lo que Jesús hace, aparte de esto, o como consecuencia de esto, es que redefine la humanidad. O sea, porque la primera humanidad, que es la humanidad que viene de Adán, es una humanidad caída, pero la humanidad que nace de Cristo, porque Él es el nuevo Adán, ¿no? En este sentido, Sí. es una humanidad que es redefinida, no hacia algo nuevo, sino a lo que siempre fue como el diseño original. Entonces Jesús redefine el sentido de humanidad. Y cada vez que nosotros pecamos, yéndonos por el sentido o la definición más simple de pecado, que es cerrar a blanco, creo que lo que verdaderamente estamos errando es en la identidad de Cristo en nosotros. Claro. O sea, en la identidad de quiénes somos como humanos. Me gustó algo que dijiste y te voy a dar la palabra en esto, porque no solo es nuestra relación con Dios, sino también es nuestra relación con el prójimo. Exacto. ¿Verdad? Y es la parte de amar y de entenderlo. Y ahorita justo que estaban hablando se me ocurrió una pregunta y creo que eso es desde donde parte. Hay cosas que nosotros muchas veces hacemos y creemos que no están mal. Y es muy complicado por eso cuando empiezas a conocer a Dios que te digan que eres pecador porque tú crees que eres bueno. Entonces, como tú crees que eres bueno, no necesitas ese perdón. ¿Me explico? Entonces, se vuelve como muy complejo porque creemos siempre en el pecado, en las muchas cosas que se ven, en las cosas que se ven más físicas, ¿no? En alguien que robó, en alguien que... Pero realmente todos hemos pecado. Ahora, el problema es que entendamos que estamos depravados por naturaleza, se vuelve mucho más complicado. Y estamos depravados con nuestro prójimo y para con Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo voy a buscar en mi ego mi beneficio propio y no el de los demás. Entonces, ahí es cuando se vuelve un estira y afloja de la gracia, ¿sí? Pero también del perdón, porque si yo no estoy consciente de que he pecado, ¿cómo voy a aceptar la salvación de Cristo? Y esa es la pregunta fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo entender que realmente pequé? O sea, ¿cómo puedo entender que soy un pecador y que sí necesito esa salvación? Sí. Sí, creo que le diste ya un punto crucial porque creo que pasa mucho eso. O sea, no somos conscientes de la magnitud de nuestro pecado, entonces no creemos que necesitamos tanta salvación. Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo, porque solo Él nos puede convencer de nuestro pecado. Y yo creo que una de las oraciones, de mis oraciones favoritas del rey David, es cuando le dice, Señor, perdona mis pecados, pero también mis pecados ocultos. Y eso bueno, yo recuerdo la primera vez que lo leí, yo creo que estaba en secundaria, y eso cambió mucho mi perspectiva de cómo me autopercibo y cómo veo a Dios, porque
regularmente nos creemos buenos o malos en base a nuestras acciones, pero el estándar que la Biblia nos marca es mucho más profundo que solo una acción, porque la acción es lo material y lo material es la respuesta a lo inmaterial, a lo que sucede en un proceso interno del ser. Entonces, creo que cuando David hace esta oración, justo nos muestra eso. O sea, que sí hay cosas que vemos y yo puedo decir, ay, Señor, perdóname porque hoy le pegué a Sergio o porque hoy le robé su de esta marca, está muy bonita, ya se la quería bajar desde hace rato. Y eso puedo decir, Dios, perdóname por mi pecado, pero no me doy cuenta que mi acción viene desde el real pecado, que es algo que no me doy cuenta. Y por eso necesito la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia es clara que no solo somos juzgados por acción, sino somos juzgados por pensamiento. Y eso es muy profundo, porque te puedes decir, oye, yo nunca le pegué a Sergio, yo nunca robé eso, pero el Espíritu dice, ¿quién conocerá las profundidades de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá las profundidades del hombre si no es el Espíritu? ¿No? Entonces creo que necesitamos entender que solo el Espíritu Santo de verdad nos puede hacer entender la profundidad de nuestro pecado y de nuestra perdición, ¿verdad? Claro. También es muy importante saber que mientras más profundo conocimiento tengo de quién es Dios, más yo puedo saber quién soy yo. 100%. Porque así le doy el lugar que Dios merece y le corresponde, y yo también ya me pongo y me posiciono en el lugar que me corresponde. Por lo tanto, si yo ya sé diferenciar qué lugar tiene quién, yo ya sé que sí soy pecador. Yo ya no me voy a autopercibir bueno, o ya no me voy a autopercibir medio bueno o malo, sino yo ya voy a saber que soy malo por naturaleza, pero Dios es quien me redime y el Espíritu Santo es quien me convence y me va revelando quién es Él poco a poco para yo poder, más bien para que Él pueda ir encaminando mi vida hacia la bondad y poder elegir ese bien, que es Dios mismo, porque al fin y al cabo, por la maldad somos incapaces de Dios. Sí. No podemos aceptar a Dios por nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza, sino es Dios, el Espíritu, quien nos encamina hacia ese bien, que es Él. Eso es fundamental porque creo que vivimos en la peligrosa generación, donde buscamos redefinir el estándar. Exacto. ¿No? Por eso es tan importante la ley. Creo que como creyentes, sobre todo en nuestra generación que vivimos en un pacto de gracia, le tenemos mucho miedo a mencionar ley, ¿no? La palabra ley. Porque sí, el efecto de la ley ya no es sobre nosotros, pero eso no quiere decir que la ley fue quitada del plano espiritual. La ley sigue siendo, el efecto sigue estando. El punto es que por la gracia, el efecto no es sobre nosotros, sino es sobre Cristo. Por eso su costado sigue estando abierto, ¿no? O sea, pero la ley sigue estando ahí para poder entender, como verlo en un espejo, como una comparativa y darnos cuenta que sí hay cosas en nuestra vida que no son correctas y que necesitamos a Cristo. Por eso lo que dijo Sergio se me hace un punto clave. O sea, cuando más conocemos a Dios, cuando podemos verlo, entonces naturalmente podemos reflejar áreas en nuestra vida que no son correctas. A modo de chiste y anécdota, estaba scrolleando y vi un reel muy chistoso de un niño que él creía que era blanco, ¿verdad? Y luego ya le ponen de que lo que es un niño blanco, y el niño se queda así viendo y dice, ¡no soy blanco! ¿Verdad? Y es chistoso, pero el niño tenía una autopercepción de quién era él, pero hasta que hay una comparativa real, entonces se enfrenta a la verdad de las cosas, ¿no? Espero que no suene racista lo que acabo de decir. pero es eso, cuando nosotros vemos a Dios y conocemos a Dios genuinamente, entonces se rompe nuestra realidad y la verdad de Dios es manifiesta y podemos tener mucho más objetivo nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí, y de ahí tal vez nos podemos ir a Jesús. Cada vez que Jesús en los evangelios podemos ver que sanaba y que hacía milagros, perdonaba pecados, pero lo interesante, y tú lo mencionabas hace un tiempo, unas semanas creo, decías, como la historia de la mujer que la encuentran en adulterio, ¿no? Sí perdona, dice, ya no hay nadie que te juzgue, pero ¿qué le dice? Ve y no peques más. O sea, sabes que hiciste mal y tu vida tiene que cambiar, ¿no? Hay consecuencias siempre de nuestro pecado y esas consecuencias siempre van a existir.
y las tenemos que enfrentar. Pero el cambiar de rumbo depende de nosotros, pero todo se basa en el conocimiento de quién es Cristo en nosotros. Y se me hace un ejemplo muy gráfico, esa historia creo que es de las que más pegan, ¿no? El saber que ahí seguía su pecado, ¿me explico? O sea, sí te equivocaste, pero puedes decidir cambiar, pero todo depende de ti, depende de que tú quieras hacerlo. Ahí también hay otra parte que me gusta mucho y es bien relevante con el paralítico. ¿Recuerdan esta escena? Porque bajan el paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, pero no lo sana. En la primera parte no lo sana. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se rasgan las vestiduras, ¿no? Y entonces Jesús voltea y les dice, ¿qué es más fácil? Esa pregunta es la relevante acá. ¿Qué es más fácil? Decirle, toma tu lecho y anda. Entonces Jesús voltea y le dice, toma tu lecho y anda. O sea, los fariseos no estaban entendiendo que era muy relevante el pecado del hombre. O sea, que lo otro era secundario. El milagro externo, por el cual todos nos maravillamos, solo es un resultado de lo que Él ya hizo en el interior. O sea, por eso me encanta esa parte, porque Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Yo creo que, obviamente, Él sabía cómo iban a suceder las cosas, pero yo creo que en algún punto, si podemos hacer como una imagen, si los fariseos hubieran dicho, wow, perdonó sus pecados, qué chido. ¿Quién sabe si Dios lo hubiera sanado? Porque Él nos enseña que no es lo relevante. Lo relevante era que Él lo salvó, ¿no? Y luego ya muestra su poder porque así decidió hacerlo. Por eso es un milagro, claro, porque Él decide hacerlo, ¿no? Entonces me encanta también esta parte porque Jesús dice que es más fácil. Y a veces no entendemos que realmente el pecado es algo difícil. Yo recuerdo, y con esto te cedo la palabra y podemos ir concluyendo, hablamos un poquito de la gracia para que no se espanten allá en casa. Yo recuerdo en el seminario una clase que me marcó mucho porque era una clase de Antiguo Testamento y estábamos viendo los sistemas sacrificiales, ¿no? Y entonces hicimos una réplica en el patio del tabernáculo. No era tan grande, honestamente. Yo siempre imaginé que el tabernáculo era una inmensidad. No era tan grande. Lo marcamos, lo hicimos y todo. Y cada equipo iba teniendo o haciendo el rito sacrificial, ya sabes, dependiendo de la clase social, dependiendo de la época, dependiendo de por qué estabas pidiendo pecado. Bueno, ya lo entendemos, ¿no? Y entonces era una serie de cosas. O sea, yo me acuerdo que el maestro nos hacía repasar una y otra vez y lo veíamos y no era cualquier cosa hacer un sacrificio. Y luego lo que el sumo sacerdote hacía y luego nos dijo, híjole, estabas en pecado y se tenía que caer y nos decía, jálenlo, pues ya se les murió el sumo sacerdote. O sea, después de todo el día, fue cansado físicamente. Y voltea y dice, espero que todo esto que hayamos hecho solo les haya hecho entender la profundidad de su pecado y la necesidad que teníamos de Jesús. Eso para mí fue como, de verdad, nos hace mucho falta entender la grandeza de la profundidad del sacrificio de Cristo Jesús y la salvación que por gracia y misericordia tenemos. Sí, como dices, es muy importante entender que el pecado es algo serio. Yo me imagino gráficamente en mi cabeza como un cáncer que toca tu corazón, o sea, es una gráfica nada más, que toca tu corazón y de repente se empieza a hacer negro y se expande y se ennegrece. Y precisamente por eso sí es importante saber que el pecado es algo serio. Sí. Por eso justamente Jesús tuvo que venir. Y lo puedo hilar con lo que dices, con lo que hiciste en el ejercicio del tabernáculo, porque al fin y al cabo es una preparación sumamente meticulosa que se tuvo o que se tenía que hacer y cansada. O sea, físicamente es cansado. Y eso es increíble porque Jesús tuvo esa preparación durante todo su ministerio. Incluso naturalmente, como que se le fue dando esa preparación. Claramente que él ya lo tenía en su ser, por esencia, porque no tenía mancha, pero naturalmente para ojos de otros la preparación tenía que ser más o menos similar a lo que la preparación para el sacrificio tenía que hacerse previamente a eso. Entonces,
Yo diría, hilándolo a lo que dijiste anteriormente de el paralítico, de que Jesús perdona los pecados. Cuando Jesús hace ese hincapié en perdonar los pecados, hay una pureza de esa mancha o de ese cáncer que lo elimina por completo. Por lo tanto, la voluntad de Dios trabaja en ti para que tu voluntad se alinee hacia Él. No es por nosotros, o sea, yo no tengo la potestad para elegir, sino es mediante el perdón de pecados que se elimina ese cáncer. Por lo tanto, su voluntad alinea mi voluntad hacia Él. Y ahí es donde comenzamos con la gracia, para ir concluyendo en ese punto. La gracia es eso, justamente el perdón de pecados, el proceso de sacrificio que Jesús tuvo que hacer para perdón de los pecados, y que pudiéramos ser ahora nuevamente redirigidos hacia Él. Y también es importante saber, y les cedo la palabra a ustedes, que Dios desde un principio no es quien induce el pecado. O sea, Dios no es como de que fue parte de su diseño original. No, su diseño original fue bueno. Fue santo. Fue santo. Pero fue el hombre quien decide pecar. Allí sí. Sí, creo que como a modo de ir concluyendo un poco por cuestiones de tiempo, que aquí nos podemos seguir un rato. Pero ese es el conflicto del pecado. O sea, realmente, sí, cuando alguien cae en pecado, es porque dentro de su interior no entendió verdaderamente quién era. El ego lo lleva a tomar acciones para intentar satisfacer sus necesidades. Y esas necesidades se vuelven, cuando son repetitivas, se vuelven en hábitos. Cuando el hábito se encarna en la vida de un ser humano, ese hábito se transforma en identidad. Y ahí es donde la perversión total está dentro del ser humano. Entonces, lo que Dios hace, y si tú me preguntas, ¿cómo puedo vencer mi pecado? Yo creo que Él lo hace, Dios nos lo enseña, o el Espíritu Santo nos lo revela de maneras distintas, porque es el reino al revés. Él no empieza como el pecado, desde nuestro ego, luego una acción, luego cuando esa acción es repetida se vuelve un hábito, y luego el hábito se vuelve la identidad. Lo que Él hace es revela la identidad de Jesús. Y cuando revela la identidad de Jesús, nos revela que nosotros tenemos que tener esa identidad. Entonces, no sé, vamos a decir que tomar esta taza es pecado y yo la quiero tomar y yo ya soy adicto a tocar esta taza, pero el Espíritu Santo me revela y dice, no, es que Jesús no hace eso y tú no eres eso, tú eres quien agarra el libro, ¿no? Entonces, es una primera parte donde a mí al menos eso me ha ayudado mucho con mis pecados personales, el poder decir, oye, quiero hacerlo, pero no es lo que soy. Esa es mi frase de candado ante las tentaciones de mi vida, ¿no? O sea, cuando yo estoy enfrentando tentaciones, y sobre todo, todos tenemos ciertas tentaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida, ¿no? Con esas tentaciones específicas con las que yo lucho, ese ha sido siempre mi candado. O sea, no, espérame, eso no es lo que soy. No soy eso. Y lucho a aferrarme que yo no soy eso. Porque yo soy esto otro que Dios ha dicho de mí. Y eso me ha ayudado mucho a que esa misma acción de aferrarme a mi identidad me ha ayudado a que eso se vuelva un hábito, eso modifique mi identidad y entonces sí pueda hacer lo que Dios dice que soy. Ahora, Sergio dijo algo que me gustó mucho, o sea, la libertad de pecados que viene mediante Jesús nos da la posibilidad de alinearnos a su voluntad. Y cuando vivimos en su voluntad, entonces sí encontramos el éxito del ser. O sea, que lo podríamos decir como la gloria de Dios porque estamos funcionando para lo que fuimos creados. Y eso es increíble. Ahora, la gracia de Dios cubre nuestros errores, elimina y borra nuestros errores para que entonces sí podamos ser a imagen y semejanza de Dios. Él es 3 veces santo. La santidad es sumamente importante en el Evangelio. Y Él nos permite beber de su santidad para ahora ser santos como Él es santo. No, esa es una de las metas primarias de nuestra vida, la santidad. Porque mediante la santidad glorificamos a Dios porque mostramos una parte de la esencia de Dios. No somos 3 veces santos porque caemos y erramos. Es imposible que no haya caídas, dijo Jesús, pero sí podemos mostrar su gloria a través de la santidad. ¿Qué es santidad? No solamente es no cometer pecado, sino la santidad es ser restituido o vivir o mostrar o modelar la imagen
de Dios en este mundo. Por eso Pablo dice en Colosenses, viendo como a un espejo, a cara descubierta, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso me fascina. Entonces sí, el pecado no es algo externo, es algo interno, pero la gracia de Jesús sana nuestro interior, restaura nuestro interior, santifica nuestro interior para la manifestación exterior de lo que Él es a través de nosotros. Cierro con eso y te paso la palabra y tú concluye, ya despide. Pero cierro con esta frase que traigo en mi mente, es una frase de John Piper que dice, todo lo malo que ves en mí, ese soy yo, pero todo lo bueno que ves en mí, ese es Cristo en mí. Me encanta esa frase. Y para concluir, justamente nosotros encontramos, hay un ensayo de C.S. Lewis del perdón, y les voy a leer la última parte, ¿vale? Dice, el perdón real significa mirar directamente al pecado, a ese que queda sin ninguna excusa, después de todas las concesiones que se han hecho, y verlo con todo su horror, su suciedad, su vileza y malicia, y a pesar de todo, reconciliarse completamente con el hombre que lo ha cometido. Eso y solo eso es perdón, y podemos siempre recibirlo de Dios si lo pedimos. Entonces, creo que es una buena forma de terminar la sesión de hoy, entender que Dios puede salvarnos y puede perdonarnos. Y todo depende de que nosotros tomemos la decisión de ver a cara descubierta eso, aceptarlo sin excusas y saber que en Cristo podemos ser salvos. Así que nos vemos la próxima vez. No olvides que juntos conectamos generaciones con Dios que cambian al mundo. Nos vemos.